Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Itapé Deportes. Hoy iniciamos el segundo episodio de este noticiero llamado Itapé Deportivo. Hoy en presencia nuevamente del secretario de la Liga, Edgar Aquino, representante del Club Guaraní, Edgar Meaurio, y representante del Club San Ignacio, Carlos Vázquez. Bienvenido a todos, gracias por su presencia. Hoy estaremos comentando nuevamente lo que es el resumen de la reunión del día de hoy y así también comentar un poco a la audiencia de hoy en día cómo se están preparando estos equipos teniendo en cuenta a Guaraní, quien se enfrentará al último campeón de la Liga Itapeña de Fútbol, ni más ni menos que en la inauguración de esta nueva temporada, y así también a San Ignacio, que está empezando fuerte con algunas contrataciones y transferencias a favor de su equipo para esta temporada, teniendo en cuenta que esta temporada de la Liga Itapeña de Fútbol será más competitiva que nunca. Entonces damos ahora mismo la palabra al secretario de la Liga, Edgar Aquino. Bienvenido, Edgar. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches ya. Y contento por esta programación, y ya que a través de muchos de los aficionados especialmente van a saber lo que se está desarrollando acá en la liga, ¿verdad? Que es lo que se está hablando, todas esas cosas que va a ser demasiado la programación, Carlos. Correcto, Edgar. Y así mismo, como mencionabas, y también así me has mencionado en el primer episodio, de que antes, a través de la radio, la gente encontraba información correspondiente a cualquier actualidad e información que acontecía dentro de la Liga Peña. Hoy en día, con la actualización, damos el privilegio a la audiencia de poder ver y observar quiénes son los representantes de cada equipo dentro de la Liga Peña de Fútbol. Correcto, Olga. Entonces podríamos iniciar con el resumen de la reunión de hoy. Sí, hoy en esta reunión de la fecha 31 se está ya haciendo la primera, segunda y tercera fecha que se van a jugar dentro del campeonato de la Liga Itapeña de Fútbol. Así también eh, para homenajear en la inauguración del campeonato, homenajear al Club Cerro Porteño por su centenario. 22 de septiembre va a cumplir 100 años de fundación. Así también está hablando los delegados para que van a homenajear a don Mateo Benítez, caray niño, el gallo, nuestro amigo, deportista. Creo que es uno de los primeros jugadores en su tiempo que pisó el defensor del Chaco, jugando interligas. Entonces, es un señor deportista, si es que enhorabuena, se le va a homenajear también a él. Entonces, estos son los temas que estaban hablando los delegados y lo que decidieron. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Teniendo en cuenta a Cerro, que creo que fue quien presentó a través de una nota poder denominar el campeonato por su centenario, y ahora a don Mateo Gallo Benítez, Nuestro amigo, el gran fanático del 15 de mayo. Y de la selección Y de la licencia Peña, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, mencionar también a la audiencia de que en la reunión pasada y también en el programa pasado se había comentado que este año la Liga Itapeña de Fútbol va a proveer premios para el campeón, ya sea juvenil, para primera, y en juvenil sería el aporte de los dirigentes, premio para los campeones, ¿verdad? Sí, así es. De hecho que la Liga Itapeña de Fútbol tiene una forma de premiar a los campeones, ¿verdad? Es de hacer, por ejemplo, los partidos en su cancha, los partidos finales, hacer la inauguración en su cancha, todas esas cosas. Los porcentajes requeridos, por ejemplo, por la Unión de Fútbol del Interior nunca se tuvo. ¿Cuál es el 2%, el 20% de lo que es la entrada?
Entonces, en este caso, por ejemplo, 1.200.000 es lo que va a cobrar la liga, ¿verdad? Por decir nomás. En cambio, se hace en los partidos finales un 30 millones de guaraníes, por ejemplo. ¿Y cuánto sería el 20%? 6 millones. Entonces, ahí ya van los premios para los equipos finalistas, ¿verdad? Pero en este caso, el presidente también mocionó este tema de dar en efectivo más premios a los campeones y vicecampeones, ¿verdad? Y también a la categoría juvenil, van a tener 5 millones de guaraníes en premios, 1,5 millones al vicecampeón y 3,5 millones al campeón. Así es que ya ultimando ya todos los detalles para lo que va a ser la gran inauguración en la cancha del Club Teniente Villar. El 20 de abril. El 20 de abril, así es, el domingo de Pascua, como tradicionalmente se venía realizando. Sí. Correcto. Entonces, fue un pequeño resumen de lo que fue la reunión del lunes pasado y también lo que se comentó durante el programa en el primer episodio. Entonces, Edgar, otra consulta. ¿Cómo quedó la situación de los árbitros con esto? ¿O todavía no hay una solución a eso con respecto a si se aprobó o no, con a excepción de esos 4 equipos que mencionamos? 3 equipos. 3 equipos. 3 equipos. Y sí, se van a elaborar lo que es el arancel, el sistema de disputa, todas esas cosas para este campeonato. Y ese se lleva esta semana en la federación. Para eso hoy estuvimos haciendo todos los últimos detalles de lo que va a ser la homologación, porque tenemos que tener en cuenta son los delegados los que hacen eso. Sí. Yo solamente transcribir lo que ellos dicen. Transcribo no lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces se lleva esta semana a la federación, ellos van a hacer una mirada, ojeando, mirar y bueno, ahí se va a ir también que 3 de los clubes no están de acuerdo en eso. Y a ver, vamos qué va a decir la federación. Si se homologa así o traemos de vuelta y poner que tiene que ser absolutamente... ¿Con todos o nadie? Con todo o así, ¿verdad? Entonces vamos a esperar, eso si Dios quiere, el lunes ya vamos a tener esa parte y ya trabajar ya de lo que va a ser la gran inauguración. Sí, porque es importante volver a recalcar a la gente que en cada campeonato hay un sistema de disputas para cada tipo de encuentro, el cual dentro de la Liguita Peña se llama homologación, que es la regla hecha por todos los representantes de delegados de los clubes afiliados a la Liguita Peña de Fútbol. Por eso yo te digo al empezar esta programación que es demasiado importante que vos estás haciendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente pasa algunas cosas y dice la liga o tira la pelota hacia el presidente, hacia el secretario. No, todo lo que hace son los delegados. Ellos lo que dan el ok correspondiente para todo, ¿verdad? Nosotros solamente, como digo, yo transcribo nomás lo que ellos dicen y llevo en la federación para su homologación. Correcto. Y como mencionaste, es importante dar a conocer a la gente, porque como decís, cualquier tipo de inconveniente, la gente culpa directamente a la liga, siendo que fueron los representantes quienes hicieron, entre todos, la homologación para cada sistema de juego que se realiza dentro de la Liga de Peña de Fútbol. Así es, por ejemplo, tema de árbitros. Árbitros, por ejemplo, ellos tienen totalmente aparte lo que es los árbitros. Claro que son parte de la liga, ¿verdad? Pero nosotros ni siquiera hablamos y a veces sugerimos, porque algunos clubes sugieren algún A o B árbitro, ¿verdad? Y sugerimos, pero de ahí que ellos le mandan o no, ya es de ellos, ¿verdad? Entonces, Maravio, Peberú, dice, y ya está por demás que la gente diga esas cosas, porque son los árbitros, son aparte de lo que ellos trabajan y ni siquiera te dicen, o sea, a la liga ni siquiera le dicen cuál de los árbitros se van a ir en tal parte, todas esas cosas. Muy bien. Entonces, podríamos dar ahora mismo también, gracias Edgar, podríamos dar también entonces a la vuelta de la pausa la bienvenida y comentarios acerca de lo que sería la preparación para esta temporada al Club Guaraní, quien se enfrentará en la inauguración del Club de Llega después de la pausa.
Espérate. No sé si era el tema. Muy bien, nuevamente aquí en vivo desde la Secretaría de la Liga Itapeña de Fútbol. Entonces, ahora damos la bienvenida al representante del Club Guaraní Loma, al señor Edgar Maurio. Bienvenido, Edgar, bate copa. Más en la parte de Carlos Mola. Tranquilo. Bueno, Edgar, el Minas se va a decir, te pongo en el tío. Guaraní Loma, oye, preparáis en el campeonato de la Liga Loma. Así es, bueno, lo que preparaste en 80-90% de los años ayer. La año era 100% de tema que el año jugamos, año practicamos. La año esta semana pasada yo jugamos práctica. Martes, el mismo te digo al mí, pero yo jugaba en cancha. ¿Cómo practicar? El Minas se primeramente llegó por las reglas. Pepe ya que dentro de la Liga Itapeña, cuando tiene nuevas reglas de jugador sub, categoría 2005, o van a equipos de primera P durante los 90 minutos. Usted va a decir Pere como la P jugador, también P Sky, va a decir para venir. Jugamos categoría 2005. Dos P más o menos. Ahí la técnica metodología más para la. También teniendo en cuenta la audiencia de que en la reunión pasada se comentó de que en esta nueva temporada debe ser incorporada un jugador de categoría 2005 durante los 90 minutos de juego en la categoría primera. Al jugador de categoría 2005, ya estando cansado o lesionado, solamente puede ser reemplazado por otro 2005. Sí o sí, un jugador debe determinar los 90 minutos de juego siendo él categoría 2005. De no ser así, va a ser motivo de protesta y creo que es causal de pérdida de puntos. Entonces ya también para que la gente nuevamente entienda de que un jugador categoría 2005 debe de permanecer en el terreno de juego durante los 90 minutos de juego hasta culminar el encuentro deportivo. Adivínese, Edgar, va a existir para hacer la transferencia, Puma, jugador Peguerú, Umía. Más o menos un equipo de Logos, porque 4 o 5 jugadores para el primer ya. Ok, más o menos 10, 11, 12 jugadores como el año viernes. Ya sea, Guaraní lo mando por la página. Por la página. Ya sea, bueno, Guaraní Loma, Niño por la primera incorporación fue de Marcos Mola, mediocampista, que hubo teniente el año pasado. Que pega la primera transferencia según la página pública. Muy probable, a peño por un Blas Clarige. Fue teniente en día BI, pero campeonato de pre-Copa Paraguay. Guido La Rosa, últimamente en Atlético Central de la Liga Guareña de Fútbol. Upey Iván Báez. Veamos hoy. Central por Carvalho. Por Carvalho.
Eso. O pues José Franco, pe jugador, voy ella solamente que yo confirmar nuevamente ya, o allí que te el día. O pe Fabián Oviedo, pe ya veía lleva. Sí. Hugo Melgarejo, pa muy yo. Jugador de Central también. A ver. Campeón 2022 con Central. En la Liga Berña. Pe cuando este es el último confirmado de las transferencias de jugador, pero técnico. Mario Leguizamón. El año pasado ya dependen de ella. Como técnico o como asistente. Como asistente. Como asistente. Juan yo confirmo que ya es técnico tajado de la categoría primera división. Sí. José Manuel de fue para ver, José Cristal, para el lado derecho. Y tenemos Wilson Ortiz, un jugador de Atlético Central también. Y Cristian López, el delantero jugador de Estero Bellac. El año pasado no jugaba con nosotros, Cristian López. Mira ese Edgar Juan Aiteo, jugador local de la casa, Pehuerecón. Con más 4 a 5 jugadores. 4 a 5 con sus 20 años con la 5 más o menos. Y de Minas Valencia Ñandupe, me presente en la reunión pasada, Valencia de Ñandupe, se han sorteado teniente equipo, a Guatajay contra la inauguración, Valencia Ñandupe. Una motivación más presión de ella, el público fuera, es que haya más desafíos, colaborar, más. Más feria de comida, más o menos, ya recaudar la de ti. Ya es Hawái se ha dicho que de gigante. Sí. Porque tenía de Pepe yo topaba con 2 ocasiones. En semifinal, definía que la P partido, tercer partido. Los 2 partidos de Guaco y contra P ganar P los 2 partidos del local. A P decisión de perder los 2 partidos, a P. A P juegan más o menos P van a pedir revancha, P su cachi Hawái. Aparte, creo que Edgar es uno de los partidos más atractivos dentro de la inauguración de todo el campeonato, ¿verdad? Así es. Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Los equipos se están preparando muy bien. Y es de cara a cara de cómo se están preparando estos equipos, porque Guaraní ya presentó una de sus listas, Teniente Villagra ya presentó a su plantel con el cual trabaja. Ya inició su pretemporada hace 2 semanas atrás, el cual también va a ser invitado para mencionar cómo está preparando. Hoy Guaraní, ya les comentamos también nos comentó más incorporaciones que tiene para esta temporada 2025 y van a seguir agregando o ya. Y así estamos. Y el arquero también, José Bruno. Últimamente en Teniente también. Este ya está todo confirmado. Legal como ¿A Pehuereco tiene arquero más o PT Independiente mantener a Pehuereco otro de reserva? Tenemos un arquero para su 18, creo, de local. A veces para llevar para con todo el campeonato peruano. Ese a veces campeón ya llegó a ser. No pensé nada para hacer, no, lastimosamente no sé yo la actitud. Apagamos la ñegua, hay cosas al fútbol. Ya van a hacer dentro de todos los partidos, ya van a hacer. Pues aparte no sé. Ya de día paz ya con mi comentarista deportivo. Así. Y bueno, alguna otra cosa que comentar si hay va a echar peña mongue, va a echar peña porque paga jangua, va a trabajo peña porque recaudamos plata, peña por feria de comida, rifa, pollada, torneo, va a peña por la recaudamos plata de. Sí, jalo ya por cada 8, cada 15 ferias de comida, pero todo un grupo de WhatsApp, como está 50, 100. En muchos fin de año con el catetero llevo el 31 después de las 2 de la fiesta. Porque se puede con la gente y no pegan presidente para paz, no pegan para pagar. Antes la gente un doy guay,
Baixa Pereco Jabati comitiva, va a pujar como dirigente para recaudar más, porque se pueden con ahí jugador de pagar más. Se pueden de localía, pagar al referee. Están pagando de pagar, andas ahí con la jugador de pagarla y prima de pagarla y por partido, por gol. Están pagando o llegaste a la título, pues pagamos la realidad de cada uno. Si la pagamos la mitad, no va a ser nada gratis. Cuando hay cuatro transferencias, cada jugador me da prima. Pagamos hasta para no pedir técnico, ya no me aproximamos, no voy a mandar los portas de lo aproximamos siempre. Vamos a corresponder. Sí. Además de como técnico por fanatismo de ya, Ray. Pues van lastimosamente y fanáticos no era humana profesional, porque pega sí o sí. Y reglamento de la Edgar, decime, el técnico de un equipo que no cuente con el carnet no ingresa al terreno de juego. Decime, al no ingresar, ¿el club puede perder los puntos por no contar por no contar? No. Si es que no. No pierde entonces el club por no contar con un técnico. Correcto. Ahora, al contar con un técnico, pero que no cuenta con ese carnet y a los árbitros no se le percató, ¿ahí puede ser? Ahí puede ser. Una vez ya dirigiendo, y al empezar el segundo tiempo, ¿verdad? El equipo contrario se dio cuenta y le avisa al árbitro, bueno, y se pone en planilla de pérdida de fútbol. Pero creo que esas ocasiones pueden llegar raras veces porque creo que el árbitro no deja de que un técnico sin el carnet ingrese al terreno de juego o que esté con el equipo iniciando el encuentro deportivo. Sí, tiene que ser así. Ese es el trabajo del árbitro, ¿verdad? Nosotros también de la liga también le vamos a hablar con los árbitros, con el presidente, para que todas esas cosas puedan llevar en cuenta, ¿verdad? Para que no tengamos inconvenientes, ¿verdad? Porque en una protesta es demasiado difícil, no da gusto. Y decime, Edgar, teniendo en cuenta un caso que le ocurrió al teniente Villagra contra el club, si me ayudas, cuando tuve ese inconveniente. Hacia Garay, creo que era. Garay, sí. No me recuerdo el nombre del equipo, pero pasó lo siguiente, de que el director técnico contaba con el carnet, pero el árbitro le pidió la factura de que pagó su habilitación, el cual el club tenía por foto. El árbitro no aceptó, por el cual el técnico, en ese entonces Jorge Araujo, no ingresó en el terreno de juego, quedó fuera. Quería ingresar, pero tampoco tenía que llegar hasta ese punto, ¿verdad? Porque si por ahí ingresaba o la gente de Garay decía, no, dejando más que ingrese, puede ingresar y después al último hacer poner en la planilla y era pérdida de puntos del terreno. De pérdida de puntos. Es el equipo San Miguel de Fasaria. Sí. San Miguel de Fasaria. Y esa cosa, o sea, ahí ya es el trabajo del dirigente, ¿verdad? De repente, si tu técnico no está bien, bueno, sacar nomás ya, no insistir, porque puede ser que el equipo contrario diga, bueno, deja que entre, pero al último puede mandar a poner en la planilla. Correcto. Y son pequeños detalles que cuentan, porque vos ese detalle, bueno, dejas hacer pasar, al día siguiente se presenta protesta y soy el primero en reclamar del por qué pasó eso, ¿verdad? Sí, yo estuve también en la gradería y la tengo que bajar ahí y decir, por ejemplo, no me acuerdo, era Pinini o Araújo, ¿verdad? No, será Anina Minguetti Pea. Anina sé porque insistía teniente. Anina Minguetti que es pérdida de puntos, amigo. Si de repente el árbitro dice sí y el otro contrario, equipo contrario, diga que sí. Y al último pide ese informe al árbitro. Es pérdida de puntos. Yo me tengo que bajar ahí y le digo a Pinín y a Araújo, ¿no? Que déjenos más, porque es pérdida de puntos. Y decime, Edgar, en este momento, ahora también, no solamente el técnico debe contar con un carnet, también el preparador físico, Sí. En la primera división, sí. Así el técnico, así también, si cuenta con preparador arquero y kinesiólogo, si mal no recuerdo, que debe de tener carnet o el kinesiólogo debe de contar con un carnet de la UFI o su registro profesional, creo que ya funciona también, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda, entonces también aclaramos ese punto, porque son pequeños detalles que la gente a veces no quiere entender, pero al comentar más a fondo la gente ya entiende y puede evitar de cometer algunos errores que esos errores pueden ser graves para un equipo que está en etapa decisiva como un cuarto de final y sí, un tercer partido, porque es causal de pérdida de puntos. Así, claro. es claro y conciso. Claro. Pérdida de puntos. Correcto. Muy bien. Entonces, Guaraní va a otra cosa de
Erecobe, Mohamed ahí algún guan igual o esa gina cuando para la transmisión, aparte eres mil la gente, pero van a espacio a aprovechar porque cualquier espacio, das ahí se guana ni liga peruana, cual entro de tea peruana espacio, las puertas de la liga, como el profesor Hugo, el presidente de la liga, me había comentado, está abierta para todos. Y así también, esta página es de todos, no solamente mía ni de la liga, es abierta para todos los equipos que quieran venir a comentar la realidad de su equipo. Así también haremos llegar la invitación a cada equipo de que vengan a contar cómo se está preparando, porque cada equipo es vital para la Liga Peña Grande. Aproximamos a partido por la intenta todo de inauguración. A invitar a la afición deportiva a todas las canchas vamos a tener un buen espectáculo. Muy bien, sí. Gracias, Edgar. Cortamos y luego de la última pausa comercial llegaremos con el equipo de San Ignacio. Muy bien, entonces volvemos a estudios. Y ahora, en presencia
del representante del club San Ignacio, Deportivo San Ignacio de Coptajú, a Carlos Vázquez. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, decime, San Ignacio hoy día, ¿cómo se está preparando para esta temporada de la Liga Itapeña de Fútbol? Y en realidad estamos preparándonos para encarar este campeonato 2025. Decime, Carlos, bueno, a mucha gente le dio por sorpresa, entre ellos me incluyo yo, ¿verdad?, de que San Ignacio presentó una de sus primeras incorporaciones, no fue un jugador, sino que fue la cabeza de un equipo, el cual hablamos de un director técnico, y el cual es Jorge Tulo Araujo, quien fue tricampeón con el club de Diente de Yara y ahora pasó al conjunto del equipo Santo. ¿Cómo ve eso la gente de San Ignacio como primera incorporación para un equipo? Porque dentro de un equipo son los jugadores, pero si los jugadores sin ideas tampoco es un estilo de juego conveniente. Tiene que estar una cabeza que dé ideas al equipo de cómo jugar. Entonces San Ignacio vio eso en el profesor Jorge y lo incorporó. Y así, en la cancha jugamos todo. Primeramente el técnico, cómo ubicar, cómo sacarle su potencia a ese jugador. Y por ese motivo, a mí también me sorprendió la primera fichaje del equipo Santo, el profesor. Jorge Araujo, tricampeón. Decime, Edgar, dentro de la Liga Itapeña de fútbol, ya hubo un técnico que salió más de 3 veces campeón con el mismo equipo de manera consecutiva. Entonces, en este momento es Jorge con Teniente. Ahora, un equipo tricampeón de manera consecutiva. ¿Quién fue? No sé si Nacional fue. Nacional, pero Nacional creo que fue 4 o 3 nomás, hasta 3 alcanzó. 3. Entonces, de momento, Nacional y Teniente son los únicos que han conseguido un tricampeonato de manera consecutiva. Y después Cerro Porteño 2 veces seguido. Bicampeonato. Y hasta ahí se queda, ¿verdad? Después ya no hay otro bicampeón de manera consecutiva. Cerro, 2 veces de manera consecutiva y Teniente y Nacional de manera consecutiva 3 veces. Correcto. Muy bien. Entonces San Ignacio incorporó al profesor Jorge Tulo Araujo. Acá estamos en su página donde ya le dio la bienvenida el 14 de marzo. Ya le dio la bienvenida al profesor Jorge Luis Araujo a campamento del equipo Santo, entonces, Carlos. Sí, así, bueno, los dirigentes ya dieron esa confianza y de seleccionar el mismo de los jugadores y algunos que nosotros ya contábamos con los jugadores y aparte él ya elegir cada uno a sus jugadores. Correcto. Más bien que le convenga y que tenga por puesto más o menos ya. Estamos teniendo ya el onceno titular más o menos ya por puesto. Decime, Carlos, entonces acá San Ignacio he visto, puede ser sábado, inició oficialmente su pretemporada o fue viernes. El viernes. La presentación del cuerpo técnico. Del técnico y de los jugadores. Sí. Correcto. Y acá también vemos, una de sus incorporaciones fue la permanencia de Isaías Cardoso con Diosné Medina, la dupla central que estuvo con San Ignacio el año pasado, la temporada pasada. Para mí fue lo mejorcito que hubo en la Liga Itapeña de los centrales. Sí, fue una muy buena dupla. Sí. Ambos tenían un jugador muy considerable. Yo en los partidos que estuve, Edgar, no he visto ninguna pelota errónea por parte de esos centrales. Sí. Hasta mi punto de vista. A lo mejor yo también puedo equivocarme, pero dentro de todos los partidos que yo he visto, fue una dupla de centrales bastante sólidas, por así decirlo. Sí. Luego vemos a Oscar Albuena. Por la publicación vemos que proviene del Club Libertad, Carlos. ¿Ese es pedido del técnico o pedido de San Ignacio? Del técnico. Creo que era un jugador, o sea, que se fue en la formativa de Libertad, pero es jugador del club que tiró así de Villarreal. Sí, correcto. De ahí ya vino su transferencia. Okay. Otro confirmado también es Robert Ayala, que yo manejo que estuvo dentro de la reserva de Guareña Fútbol Club. De la formativa también.
Este es uno de sus posibles categorías 2005, si no Sí. me equivoco. Ya San Ignacio planteando ya de que se está preparando y de que sus 2005 están al ritmo que los demás, mostrando el profesionalismo que se requiere hoy en día, ¿verdad? Porque no cualquiera te juega en un equipo. Hoy en día, dentro de la Inter Peña, Daipori equipo Mishia, Iñekua solo mitad ya, ¿verdad? Daipori equipo, doña Aiba con campeonato, ¿verdad? Así es, un movimiento grande de jugador, ¿no? De retorno, todas esas cosas. Así es que eso quiere decir que todos los equipos se están Sí. preparando. Nadie quiere perder. Y más ahora que a modo que van corriendo los años, cada año, cada equipo se está preparando. ¿Y por qué no? Cada año la Liga Itapeña se vuelve más competitiva, porque hay gente que está esperando el inicio de la Liga Itapeña para venir a ver por qué, porque es muy competitivo. Porque no solamente son uno o dos equipos los fuertes, sino que son varios. Y la gente piensa porque es, no, compañía, no juega bien. Juega. Vos vas a asegurarle a un juego, vos, supongamos, le aseguras a este equipo te puede ganar, hasta inclusive te puede empatar sobre la hora. ¿Y qué vas a decir? O un equipo con grandes jugadores, último, de todo puede ser, pero ese equipo, si vos no le das el reconocimiento que merece, te puede ganar el partido. Y es el fútbol, así es el fútbol. La cancha no hay muy chico. No hay mucho. Cualquiera puede hacer Sí. la batalla. Aparte, los equipos llamados chicos, ¿verdad? Se estiran más contra los grandes. Sí, totalmente. Son más peligrosos. Totalmente. Sí, por algo pues está dentro de la Liga Peña de Fútbol. Si no, entonces ya íbamos a ver. Es como en el campeonato de la primera división del torneo del fútbol paraguayo. Quien está en primera división es por algo. Es por algo. Bueno, seguimos con las incorporaciones. También Alex Martínez. Este estuvo con Teniente, creo que para la Precopa Paraguay, si mal no me equivoco, Carlos. Este entonces también de Jorge. Decime, ¿Robert también fue o ese pedido de San Ignacio? Y en combinación con los dos, ya me acuerdo y vino una transferencia. Más, el profe creo que está apostando más por los jóvenes talentos en esa categoría 2005. Tenemos ya como 3 a 4 personas para que tenemos ya como Moisés, Alex y que vino también de YouTube, Juan Méndez, que vino también. Ya para el categoría 2005. Y Robert Ayala sería hijo de Robert Ayala. Robert Ayala, famoso Rubio. Robert Emilio Ayala. Robert Emilio Ayala, hijo. Robert Junior, entonces. Bueno, sigamos también. Otro que en este caso se mantiene, que sería Néstor Barreto, en la portería. Sí, está también. Y decime, Carlos, ¿el equipo Santo se mantiene con él en la portería o también está buscando otras, por así decirlo, otro portero también? Contamos ya con dos arqueros. Con otro también de YouTube que se llama Gustavo Santa Cruz. Entonces serían Gustavo y Néstor, los defensores de la portería del equipo Santo. Ya después depende del técnico a quién dispone como titular, ¿verdad? Nosotros estamos dando la lista, no el onceno titular del equipo Santo, sino que damos la lista de quiénes son los miembros del plantel para la temporada 2025 del Club San Ignacio. Cada uno pelearía por su puesto. Exactamente. Y acá está Juan Méndez, este sería el número 9 que proviene de la Liga Iturbeña, ¿puede ser? Sí. Bueno, último campeón. Con 4 de octubre. Con 4 de octubre. Y acá está Gustavo Santa Cruz. Sí. Ese es el portero que también confirmó San Ignacio. Este proviene también de... No me está viendo bien, pero creo que viene de la APF. De la APF. Sí, por la publicación. El secretario creo que dio la evolución. ¿De dónde proviene este arquero, Edgar? APF. Juventud. Sería entonces entre las primeras... Primera B o algo. Primera B o algo, sí. La primera. Correcto. Sí, porque se corresponde todavía a la APF. Sí, a la APF. Después está este José Garcete. ¿Este es jugador de la casa o proviene de otra liga? Es de la Liga Orqueña.
Boquerón, es el año antepasado ya jugó con nosotros. Y también jugó con nosotros en la Precopa Paraguay. Ah, ya, pero sí, por eso se me hace conocido la indumentaria que cuenta, Sí. sí, Canel. Correcto. José Luis Tillería Recete, más conocido como Colombia. Colón. Después, Cristian Rotela. Sí. Últimamente jugando Con Capellán. Capellán. Sí, Capellán. Jugó la final de la Precopa Paraguay contra Torres Cue. Sí, también. Un jugador bastante experimentado, Edgar, en la mitad del En la mitad de terreno. la cancha, sí, robando las pelotas. Yo he visto su partido justamente contra el Teniente y anda bien. Ya con trayectoria y con experiencia en Sí, yo me recuerdo el señor de la media cancha. en época de Interliga, él creo que, si mal no recuerdo, fue con Independencia, que fue en 2 o 3 ocasiones que metió goles de una larga distancia, considerable, creo que de mitad de terreno, creo que fue. Sí, preparadito para tu. Sí, sí, sí. Otro es Pablo Delgado, este jugador de la casa. Falta algunos por los cuales publicar entre unos fichajes que falta, entre unos jugadores y ya completamos el plantel de 19 a 20 jugadores. Correcto. Y entonces San Ignacio está preparando como corresponde, está preparando a su equipo para competir. Luego la última publicación, entonces falta más jugadores por publicar, por así decirlo, porque la última publicación fue la casaca con el cual va a competir este año. Acá vamos a mostrar a la audiencia Sí, la nueva indumentaria. la nueva piel, por así decirlo. Mostrarle a la audiencia cuál sería la casaca que este año utilizaría el club del equipo Santo. Como sería nuestro sponsor, los camiones. Sería Con un técnico también, San Ignacio, veo que con un técnico que nos va a hacer asustar, por ejemplo, jugar la final, por ejemplo. No, totalmente experimentado el técnico con el cual San Ignacio está contando, Sí. porque Jorge Araujo tiene bastante experiencia. Conoce nuestra liga, nuestro Sí, club. estuvo 3 años en nuestra liga, donde fue campeón, conoce a cada jugador, por así decirlo, porque un técnico lo que tiene en mente siempre es la capacidad del jugador, no solamente en su jugador, sino que en otros jugadores. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese técnico quiere contar con ese jugador. Hoy día está con San Ignacio y ya sabe a qué jugador podrá traer. Si no puede traer de teniente, de 15, puede traer de otro lado. ¿Por qué? Porque conoce la liga Itapeña Fútbol. Y es lo que no muchos técnicos cuentan con esa, podríamos decir, experiencia y conocimiento. Porque hoy día, para que tu equipo funcione, tenés que saber el rendimiento y la capacidad de tu jugador. Porque muchas veces el técnico que viene es para experimentar con el equipo y con el jugador. Bueno, entonces ahora presentamos a la audiencia la casaca oficial con el cual el club San Ignacio va a disputar este encuentro. ¿Ese es el diseño donde van a mandar a hacer también o ese es el diseño que ya tienen? Ese ya está ya para mandar a salir. Todo confirmado. Entonces, con su sponsor oficial, entonces esa es la nueva piel. Así La nueva piel, correcto. Entonces la audiencia ya está viendo la nueva piel del Club Deportivo San Ignacio. Entonces ya también con el tiempo vamos a mostrar a la audiencia los diseños de todas las remeras de los equipos para este campeonato 2025 de la Liga Itapeña de Fútbol. Porque también creo, si mal no recuerdo, creo que van a haber algunos beneficios también por parte de la COPEU para los equipos de Edgar. Sí, así ya presentamos nota en la cooperativa. Así que ya estamos esperando que resolvieron los gerentes de la cooperativa y vamos a ya estar informando también si sobre lo que hay correspondiente o no.
Ya. Decime, Edgar, en el caso de que la COPEDUD aprueba esa colaboración, cada equipo proporciona su diseño, creo. Sí. El Copa Vino y nadie Eh, envía la ahora acá. El año pasado la Copa Edu mandó a hacer a los 13 equipos. Así que, Entonces San Ignacio tendría una reserva o como por así decirlo, una alternativa en caso de emergencia. Ahora compadre, quiere decir que todos los equipos están así preparándose para el campeonato. Y es interesante porque cada equipo, como mencionamos, cada equipo se está preparando como corresponde. No cualquiera ahora viene por participar. Y decirlo. Por ir parece allá, Carlos. Sí, ya invertimos en un fondo. Porque es caro, todo caro. La transferencia, de traer de liga a liga, con los jugadores, mantener ese plantel. Decime, Carlos, San Ignacio totalmente ya comenzó la pretemporada con esa presentación de cuerpo técnico. ¿Ya inició su pretemporada o va a estar iniciando? Sí, ya el viernes ya hicimos una presentación, el técnico jugador ya empezamos ya con todo. Y decime entonces, ¿cuáles son los días de práctica del equipo San Ignacio? El profe dijo jueves y viernes. Correcto. Entonces también, no solamente es una información para mí, sino para todos, para la gente que quiera ir a observar, porque creo que está abierta para todo público la práctica del San Ignacio. Sí, está abierto. Y en nuestra cancha, el técnico eso de su idea y mentalidad de practicar en nuestra cancha, conocer, no que ir a practicar en otra parte, en cancha ajena, y nosotros mismos no conocemos nuestra cancha. Eso fue Es una cancha bastante difícil la de San Ignacio. Sí. Parte es grande. Muy grande. Creo que también es una de las canchas más grandes que hay dentro de la Liga Peña. De largo de ancho. Al igual que la cancha de Cerro Porteño. Así. Únicamente que tiene la cancha porque tiene más sombra. La gradería. Estamos con sombra. Esa es la única ventaja que tenemos. Interesante. Y es así, esa es la idea del programa, no mi idea, es la idea del programa, de informar a la gente, de que sepa la actualidad de cómo los equipos se están preparando, porque ya inició Teniente, ya inició Guaraní, ya inició San Ignacio, ya inició también Nacional, ya inició también Cerro Porteño. Son varios los equipos que ya se están preparando, los cuales nosotros conocemos, porque hay también equipos los cuales no cuentan con redes sociales. Entonces tampoco sabemos si se están preparando o no. Entonces, estos son algunos de los equipos que ya sabemos que se están preparando, que ya están moviendo el mercado de pases en la pretemporada. Entonces también vamos a hacer llegar también la invitación a la gente de Cerro, Rubio Ñu también que se está preparando, Rubio Ñu también, Olimpia de Loma también se está preparando. Entonces, vamos a hacer llegar la invitación a cada dirigente para que venga a comentar de cómo se está preparando para esta nueva temporada. Así también va a haber un programa especial donde va a estar nuevamente la gente de Guaraní Loma y de Teniente Villagra, en donde van a comentar cómo ambos se preparan de cara para este encuentro. Ya Teniente mencionó en su cuenta oficial las incorporaciones, su plantel confirmado con el cual va a trabajar, con la conducción técnica de Horacio Jiménez, acompañado de Daniel Araujo, si mal no recuerdo, también con un preparador físico. Entonces, bueno, es la idea que tiene hoy mismo este espacio deportivo para que la gente comente. Y así también estos dirigentes hagan saber a la audiencia, como así también la idea principal es la transparencia de esta temporada, porque acá, como mencionó el secretario, todo lo que se hace en esta liga es por decisión de todos los representantes, no del presidente, no del vicepresidente, ni del secretario, es por todos los delegados agrarios. Así es, todos los delegados son los que hacen los aranceles que van a regir el sistema de juego en la primera etapa, segunda etapa, la tercera etapa, la final. Son todos ellos los que deciden, ¿verdad? Los que programan.
yo como secretario solamente transcribo todo lo que ellos dicen, ¿verdad? Para tener el documento en acta. Bueno, entonces ya estamos llegando a la parte culminante de la programación. Agradecerle a Edgar, a Carlos, a Edgar también, de Edgar Meador y de Guaraní, que ya se retiró, ya tuvo otras gestiones por realizar. Entonces, agradecerle a ustedes por su tiempo, por venir a comentar. Ya Guaraní comentó, ya San Ignacio comentó, Edgar comentó lo que fue el resumen de la reunión de hoy, y yo encargado de poder hacerles llegar esta transmisión y poder saber lo que está pasando dentro de la Liga Itapeña de Fútbol y de los equipos en los cuales están afiliados. Entonces, nos reencontramos nuevamente, si Dios permite, en la próxima programación del próximo lunes, después de la reunión. Sin antes agradecer a las marcas comerciales como lo son Petropar, Posada Turística, a GE Sport de Ñumí, así también a Tecnocity, a William Molas de Zinc y a Grupo Constructor de Ciudad del Este. Entonces, también a Comercial Itapé, claro. Estos son los auspiciantes que hacen posible que esta transmisión llegue a ustedes. Entonces, agradecerle también a ellos y nuevamente a los presentes que están acá. Entonces, nos encontraremos nuevamente con el secretario en la próxima emisión, nuevamente acá en la Secretaría de la Vida Peña. Entonces, es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos reencontramos en un próximo episodio.